Bienvenidos a otra edición más de este su programa A los pies del Maestro Live, que se transmite por las redes sociales en Facebook, en Instagram y también en nuestro canal de YouTube. Reciban la bendición de nuestro Dios y Padre Todopoderoso y vamos a seguir adelante con el desarrollo del tema que iniciásemos la semana pasada, cielo. Así que manténgase en nuestra sintonía, manténgase en esa comunión en el Espíritu en el que nos encontramos todos para compartir la santa y poderosa palabra del Señor. Así que tome su pluma, tome su lápiz. No le digo que tome su celular o su tablet porque seguramente usted la tiene en este momento enfocada en las redes sociales viendo a los pies del Maestro Live. Pero es importante que tomemos nota porque estas enseñanzas y los aprendizajes que vamos a lograr son algo que nosotros tenemos que poner por obra, cielo, hasta que Cristo venga o nos llame a su presencia. Claro que sí, que el Señor les bendiga rica y abundantemente, amados hermanos. Tú que estás conectado en esta hora, déjame decirte que no es casualidad que estés viendo este programa. Sabemos que Dios tiene una palabra para tu vida, para tu casa. Sabemos que Dios está acelerando los tiempos y está trayendo bendición y trayendo palabra. Está trayendo al pueblo la libertad de mente para poder comprender las escrituras. Amén. Y no solamente para comprenderlas, sino también para vivirla, Benito, porque es lo que a Dios le agrada, es lo que Dios se complace, es lo que Dios quiere, que cada uno de nosotros podamos vivir la palabra tal y cual el Señor nos la ha regalado. Amén. Y estamos contentos porque estamos en algunos trámites, algunas gestiones de todo lo que el ministerio Jesucristo Imperio de Vida está haciendo a través de la obra hermosa de nuestro Señor Jesucristo, a través del Evangelio, porque nosotros no nos detenemos, Benito. Amén. Tenemos un congreso de mujeres, tenemos un congreso de caballeros, tenemos un seminario para parejas. Bueno, tenemos la agenda bastante apretada, pero nunca sin tiempo para poder llegar hasta ustedes a través de las redes sociales. En temas anteriores hablábamos, Benito, acerca del temor a Dios. Amén, hablábamos sobre la santidad, hablamos también sobre la obediencia la semana pasada, y hoy queremos hablar, Benito, sobre los enemigos de la obediencia, porque es interesante, Benito, que una de las cosas que Dios demanda y hablábamos en el programa anterior, que Dios demanda de todo hijo es la obediencia. Y a través de las escrituras nos damos cuenta que hay situaciones que nos impiden obedecer a Dios, que hay enemigos que impiden que nosotros podamos obedecer al mandato o a la palabra del Señor. Y por eso es interesante este tema que hemos traído hoy, porque creo que nunca se habla con respecto a eso. Se da por entendido o tácito el tema de la obediencia, pero no le mostramos a los hermanos la importancia de comprender qué sucede, que muchas veces silenciosamente el enemigo trabaja para robarnos esa fe y esa obediencia. Ajá, así es. Así que por eso hoy quédate con nosotros conectado, para que puedan recibir esta palabra, para que podamos recibir esta bendición de lo que la palabra dice acerca de los enemigos de la obediencia. Así es, queridos hermanos. Si bien vamos a iniciar el programa abriendo nuestras Biblias en Primera de Samuel capítulo 15. En Primera de Samuel capítulo 15, verso 22. Así que vamos a iniciar este programa con uno de los textos que utilizábamos en el programa anterior, pero ahora lo vamos a ver desde la perspectiva de los enemigos de la obediencia, que es lo que nos impide a nosotros como nacidos de nuevo, como hijos de Dios, obedecer, estar atento a la voz de nuestro Padre. Capítulo 15 de 1 Samuel, verso 22, nos dice la palabra de la siguiente forma. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los camellos. Un acontecimiento se había dado en el contexto del pasaje que acabamos de leer. Saúl había recibido una orden a través del profeta de parte de Dios de que tenía que proceder con los amalecitas de determinada forma. No podía dejar rastro alguno, ni de sus animales y obviamente menos de sus reyes.
Pero Saúl no le obedeció, y veíamos en el programa de la semana anterior que Saúl prefirió, por miedo al pueblo y por escuchar la voz del pueblo, eso fue más importante para Saúl que el temor y la obediencia a Dios y escuchar la voz de Dios que ya había sido expresada con claridad. Y Saúl pensaba que ofreciéndole múltiples holocaustos a Dios, esto iba borrón y cuenta nueva y Dios iba simplemente a pasar la hoja. Sin embargo, lo que nos enseña este versículo, nos enseña algo muy particular de la naturaleza de nosotros como seres humanos. A veces nos encontramos con que obedecer la palabra, estar atento a la voz de Dios y ponerla por obra en nuestras vidas, se nos hace difícil y a veces hasta imposible. Y a veces no logramos identificar que hay enemigos que se levantan y que acechan nuestra mente y nuestro corazón y nos impiden obedecer adecuadamente. Y ese es el programa que nosotros queremos desarrollar durante este periodo con cada uno de ustedes. Y lo vamos a ver a lo largo del programa. Ya hemos visto el miedo como un enemigo de la obediencia, pero sin lugar a dudas también vamos a ver la incredulidad como enemigo de la obediencia. Vamos a ver el orgullo como enemigo de la obediencia. Y vamos a ver otros elementos, otros factores. La independencia como enemigo de la obediencia, por ejemplo, que son aspectos que nosotros tenemos que tomar en cuenta y sobre los cuales tenemos que ser muy cuidadosos. Porque esos elementos pueden impedirnos a nosotros vivir una vida que agrade a Dios y pensando que la vivimos de manera correcta, posiblemente hayamos caído en una religiosidad y estemos viviendo en una desobediencia. Tal vez porque el orgullo en nuestro corazón nos hace sentir que no necesitamos, que todo lo sabemos y que todo lo podemos y como nosotros pensamos, así mismo piensa Dios. O tal vez la independencia, yo estoy separado de Dios. O tal vez la falta de fe, la incredulidad en la palabra y en creer que realmente esta es la palabra de Dios y que ese Dios sabe premiar a aquellos que lo obedecen y el que le desobedece cae en maldición por su propio actuar y por su propio. Claro, porque eso fue lo que vimos en la semana pasada, que la obediencia trae bendición. Así es. Y por eso traímos este tema, porque creemos que el pueblo del Señor, creemos que el pueblo de Dios necesita comprender, necesitamos comprender la importancia de obedecer a Dios. Porque muchos de nosotros, Benito, queremos obtener bendiciones, queremos ver el cumplimiento de promesas, queremos ver a nuestro matrimonio sano, queremos ver a nuestros hijos bendecidos, queremos ver a nuestros nietos, nuestra economía, pero todo parte de ese principio, Benito, un principio de obediencia que nos demanda Dios a cada uno de nosotros y que no es negociable. Se lo demandó a los ángeles en el cielo y se rebelaron y por esa rebelión cayeron en desobediencia y automáticamente en maldición y Dios no los perdonó. Amén. Menos nos va a perdonar a nosotros en un momento dado cuando repetitivamente nos viene hablando acerca de este tema tan fundamental en nuestras vidas. Y este principio que tú has establecido del capítulo 15, verso 22, ¿no? Sí. 22 de Primera de Samuel, es interesante porque el mandato que Dios le da a Saúl a través de la boca de Samuel fue: ve pues y hiere a Amalek, en el versículo 3. Así es. Destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Aleluya. Ese fue el mandato. Eso era lo que tenía que hacer Saúl y el pueblo. Exactamente. Pero ¿qué pasa? Una de las cosas que nosotros tenemos que comprender, que Saúl era el representante del pueblo. Así es. No era el pueblo per se. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que comprender, que la decisión que muchas veces nosotros tomamos repercute contra nuestra familia o repercute contra nuestra congregación o repercute contra nuestro entorno. Hay un efecto colateral. Correcto. Y eso fue lo que sucedió y Saúl no lo comprendió. En un momento dado, Dios le había dado un mandato a Saúl. El que tenía que obedecer era él, independientemente de lo que sucediese con el pueblo. Y eso es lo que nos venimos enfrentando muchas veces nosotros. Porque es allí donde Dios nos da una palabra y entra en nosotros algo que se llama
duda, que es el enemigo número uno del hombre después del temor, después del miedo. ¿Por qué? Porque la duda no es otra cosa que es una vacilación. Exactamente. ¿Verdad? Yo me imagino a Saúl ante determinadas circunstancias frente al rey de Amalecita y frente a las vacas, a los ganados y todas las cosas. Y él entró en él la vacilación o la falta de determinación. Él tenía que comprender que ya Dios le había dado un mandato. Ya Dios le había dicho qué tenía que hacer. Él ni siquiera tenía que decidir, ni siquiera tenía que cuestionar y ni siquiera tenía, porque la duda es la vacilación entre dos decisiones o juicios. Pero en este caso de Saúl no tenía que hacer juicio ni tomar decisiones, no tenía que hacer nada, solamente le tocaba obedecer. Pero le entró la duda entre si obedezco a Dios o obedezco al pueblo. Amén. Ahí entró la duda a tomar la mente y el corazón de Saúl, y entra esa indecisión entre las diferentes posibilidades o la elección que tenía en un momento dado Saúl. Saúl tenía el libre albedrío o la decisión de si seguía a Dios, que era quien se debía, o simplemente obedecer al pueblo. Y por eso nosotros tenemos que ver que este es el enemigo número uno de la obediencia. Porque cuando nosotros nos vamos a Romanos 4, capítulo 4, verso 17, el padre de la fe tuvo que enfrentarse a una situación similar. Sí. ¿Por qué? Porque duda e incredulidad no es lo mismo. Parece igual, pero no es lo mismo. Porque ahí dice que Abraham tampoco dudó por incredulidad en un momento dado. Quiere decir que hay duda y hay incredulidad. Entonces, cuando entra la duda, nosotros nos damos cuenta que la Biblia dice claramente que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entra en esa vacilación. La duda es la división de la mente entre dos pensamientos. Y nosotros, cuando entramos en esa disyuntiva, caemos en el error de Saúl. Caemos en el error de la desobediencia. Dios nos viene hablando cómo debemos hacerlo. Aprende, te estoy enseñando, por ahí no. Y entra en nosotros ese espíritu de si es la voz de Dios, o es mi voz, o es la voz del diablo. Pero en realidad muy dentro de nosotros, muchas veces nosotros sabemos qué es lo que Dios quiere, porque la palabra nos la enseña, pero decidimos caer en los lazos de la duda. Y entonces es lo que vemos en Saúl. Saúl le dice a Samuel. Samuel entonces dijo, ¿por qué pues? Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, de las vacas, para sacrificarla a Jehová tu Dios. Por lo demás, pero lo demás lo destruimos. Entonces vemos que entra el cuestionamiento. Vemos que entra la proyección en decir, ¿sabes qué? No fui yo, el espíritu el espíritu de Adán. No fui yo, fue la mujer que me diste en un momento dado. Entonces Saúl entró en ese punto. Dice, lo hemos traído. Mira que Samuel no le pregunta al pueblo. Samuel le pregunta a Saúl. Y él contesta en plural. Él contesta. Se involucra el pueblo. Es decir, la culpa no es mía sola, es de todos nosotros. Claro, y por eso Samuel le dice a Saúl en el versículo 18, Jehová te envió en una misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y haz guerra hasta que lo acabe. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces Dios nos da misiones. Correcto. Como se las dio a Saúl. Porque Samuel fue específico. Dios te dio una misión. Que tenías que cumplir. No la cumpliste. Muchos de nosotros cumplimos a media cosas que Dios nos dice que tenemos que hacer. O las cumplimos a nuestra manera y no literalmente como Dios lo manda. Por eso Samuel le tiene que decir a David,
se complace Jehová tanto en holocausto y víctima como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carnero. Samuel tiene que irle directo a Saúl, porque Saúl estaba cuestionando, argumentando. Ajá, esa es la palabra, argumentando frente a Samuel, pero el problema no era Samuel. Tal vez Samuel pudo haber, como ser humano, dicho, bueno, vamos a dejarlo ahí, pero había una palabra por encima de Samuel, que aún Samuel tenía que obedecer. Así es. En un momento dado. Entonces nos damos cuenta que a veces los hombres y las mujeres de Dios, puede que nuestras emociones estén involucradas frente a X circunstancias, pero como hombres y mujeres de Dios, tenemos que saber que hay una palabra por encima de nosotros que nos obliga literalmente a tener que hacer lo que se debe, no lo que se quiere en un momento dado. Y es lo que Samuel tuvo que hacerle comprender a Saúl. El problema no es que no me obedeciste a mí, no le obedeciste fue a Dios. Y es mejor obedecer y prestar atención. Porque tú dijiste algo interesante, Benito. Y cuando nosotros nos vamos a Romanos 14, verso 23, nos vamos allí, nos damos cuenta de la importancia, dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Amén. Nosotros tenemos que comprender que la evidencia de un corazón desobediente, la evidencia de un corazón rebelde, es cuando tú no prestas atención, cuando tú tienes falta de fe. Duda en tu corazón, porque aquí ese proceso es interesante. ¿Por qué? Porque señalamos hace unos minutos que la duda y la incredulidad no son lo mismo, y seguramente muchos hermanos pensarán, bueno, pero ¿cuál es la diferencia? Nos las está expresando la propia palabra del Señor. Nosotros nos damos cuenta que la incredulidad es la falta de fe en Dios y en su palabra. Cuando tenemos falta de fe en Dios y en su palabra, entonces dudamos de las decisiones que tenemos que tomar. ¿Sí? Vacilamos en cuanto a qué tenemos que hacer. Pero esa vacilación surge ¿de qué? Surge de nuestra falta de fe en lo que Dios ha mandado que nosotros tengamos. Y es interesante. En otra palabra, no creemos en la palabra de Dios. No creemos en la voz de Dios. Y como no creemos, entonces dudamos de lo que nos dijo. Y Carmen siempre tiende a irse al origen, al capítulo 3 del libro de Génesis. Bueno, y ahora yo me voy a remitir al origen, al capítulo 3 del libro de Génesis. La finalidad de la serpiente en el paraíso fue infectar con incredulidad al hombre y a la mujer para que dudasen de si comían o no comían, y para que esa duda los llevase a la desobediencia. Entonces era un proceso, fue un proceso. Primero había que, si nosotros nos remontamos al diálogo, el diálogo es muy claro. El diálogo es en un sentido totalmente contrario a lo que Dios le mandó a Adán, para provocar en la mujer, para estar claro si la mujer sabía cuál era el mandato, y encontrar allí el elemento para provocar la incredulidad y llevarla a dudar del mandato y de la palabra del Señor. Entonces, inmediatamente eso es lo que finalmente lo lleva a caer. Y es lo que sigue siendo Satanás en este tiempo. Porque una de las cosas que nosotros tenemos que comprender, Benito, es que la duda es la vacilación entre una decisión. Tienes dos decisiones, o Dios o el diablo. Ajá. O la luz, el contraste, ¿no? El contraste. La luz, las tinieblas. El reino de Dios, el reino de las tinieblas. El bien o el mal. Bien o mal, ¿verdad? Amén. Entonces, hay un contraste que el hombre tiene que decidir. Allí está su libre albedrío involucrado. Dios le dice, he aquí yo te pongo la bendición, la maldición, la vida y la muerte. Escoge tú. El Dios nos pone a escoger. Pero te sugiero que escojas la vida, porque en ella alcanzarás bendición. Amén.
Entonces, eso quiere decir que el ser humano siempre va a tener que lidiar con la duda, y siempre va a tener con la vacilación. Pero entonces, cuando hablamos de la incredulidad, estamos hablando de la imposibilidad o la reserva que una persona tiene en creer algo que ya está comprobado. Está claro. Está claro, no tienes que dudar, porque está claro. Pero tú y yo muchas veces nos resistimos a creer que eso es real o que eso es así, y no aceptamos, sino que... Y muchas veces, Benito, hablando de la incredulidad en general, hay 5 personas que me pueden demostrar que eso es así. Pero yo decido no creer, aunque la mayoría crea. Eso es incredulidad. Exactamente. Cuando lo vemos en el caso de Abraham, la duda entró la vacilación. ¿Será que Dios puede darme un hijo? ¿O será que Dios puede hacerlo? No dudó, no vaciló en que Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y le dijo, te voy a dar un hijo. Amén. Aunque ya tenía a Ismael, ponle así. Okay. Entonces cuando dice, tampoco dudó por incredulidad, es que los hechos reales tal vez decían, ¿sabes qué? Tu cuerpo ya no puede. El cuerpo de Sara no se puede. Su entorno le decía, no creas. Pero ahí es donde vino la fe y atacó la duda y atacó la incredulidad. Y él se afirma en la fe, creyendo que Dios era poderoso para hacer que eso sucediese. Y es entonces donde se le cuenta por justicia a Abraham. Muchas veces nosotros vacilamos y tenemos es normal que todos nosotros vacilemos entre si lo hacemos o no lo hacemos. Pero al final, mi decisión está ligada a mi corazón y a mi mente, ¿de acuerdo? ¿Por qué, Benito? Porque como yo supero la duda. La duda se supera, como tú lo dijiste antes, teniendo cuidado de qué voz yo escucho en un momento dado. Amén. Y por eso nosotros hemos hablado aquí de las 3 voces. Amén. Las voces que a diario nosotros estamos lidiando. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo escuchamos la voz de la duda, la voz de la carnalidad, empezamos a resistir a Dios. Así es. Mira, cuando nosotros nos vamos al Salmo 119, verso 46, dice de la siguiente manera: hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Dice el 43, no quite de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. ¿Qué quiere decir eso, Benito? Que nosotros, en vez de estar escuchando la duda, en vez de estar escuchando las voces que me apartan de obedecer, yo tengo que aferrarme a la palabra de verdad, que es la que me hace ser juicioso o tener un buen juicio a la hora de yo tener que decidir ante la vacilación y todo lo que me viene, ante esa falta de fe que en un momento llega a mi corazón. Es que, hermanos, muchas veces las decisiones que como hijos de Dios vamos a enfrentar en la vida nos presentan ante cosas visibles y cosas objetivas, cosas que podemos evaluar, que podemos considerar. Y la otra decisión que tenemos que tomar, necesariamente por ser hijos de Dios, la vamos a tener que fundamentar en nuestra fe. Es decir, en las cosas invisibles, en las cosas que no se pueden ver ni se pueden prever, pero que tenemos que creerla de esa manera. Y es tan indelicado este tema y tan sensible este tema para nuestro caminar como hijos de Dios, que en el capítulo 3 de la carta a los Hebreos, en el versículo 12, por el Espíritu se escribe lo siguiente: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, es tan significativo que Dios califica un corazón en el cual ha entrado la incredulidad como un corazón malo. Y un corazón malo que se mueve en la incredulidad es un corazón que se aparta de Dios. Y un corazón que se aparta de Dios es un corazón que no está dispuesto a obedecer a Dios.
Entonces nosotros tenemos que ser bastante claros en esto. ¿Por qué? Porque si nosotros descuidamos esa relación, esa comunión íntima con Dios, con la palabra, ¿cómo nosotros podemos decidir en los asuntos de nuestra vida o en los asuntos ministeriales si esa relación no está cimentada? Vamos a encontrar la tendencia siempre a tirarnos sobre las cosas objetivas que nos invitan a tomar esa decisión que es la más conveniente, porque dudamos por incredulidad de aquella que es la real, porque esa tiene que fundamentarse en la fe en Dios y sabiendo que Dios nos respaldará y que Dios obrará a nuestro favor. Entonces, es algo que es necesario que nosotros reflexionemos sobre todos estos elementos que se constituyen enemigos de nuestra capacidad para poder obedecer a Dios. Y es interesante, Benito, porque aunque para muchos tal vez no estamos hablando de no estamos hablando proféticamente ni escatológico, porque ahora todos los tiempos de ahora son proféticos, la plataforma profética, la atmósfera profética y todo es apocalíptico, y eso es lo que le agrada a la gente, que les enreden el oído con locuras. Pero cuando le hablamos la palabra de verdad, entonces como que les da sueño, cansancio, pereza, y empiezan a cuestionar porque viene la duda y viene la incredulidad a traerle confusión a la vida del Hijo de Dios. Entonces por eso estamos hablando de esto, Benito, porque este tema es peligroso. Sí. Y con esto lidió el pueblo de Israel. Sí. Con esto ha lidiado el hombre y la mujer de Dios desde el principio hasta que Cristo venga o nos llame a su presencia. Y cuando Hebreos enfatiza, dice: mira, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Mira lo terrible que es esto. Corazón malo para apartarte del Dios vivo. Cuando la incredulidad entra a nuestra vida, nos aparta de Dios. Nos hace separarnos de Dios porque nosotros decidimos no creer a lo que Dios ha dicho, porque es la evidencia de un corazón malo. La incredulidad, el apartarte de Dios, es la evidencia de que hay un corazón malo. Y si en algún momento fue bueno, debemos tener cuidado, porque va a entrar la incredulidad a llenarnos de dudas, de vacilaciones, de indecisiones ante la obediencia a Dios. Y entonces, ¿qué dice ahí? Mirad, porque hay que seguir. No, los siguientes versos. Antes exhortarlos uno a los otros cada día. Eso es lo que estamos haciendo nosotros en este momento, exhortándonos unos a otros cada día. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza desde el principio. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, si no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la apistía. Aleluya. Apistía es incredulidad, falta de fe, no creer a lo que Dios nos está diciendo, no solo por boca de un pastor, sino por boca de una televisión, de una radio, de personas, porque Dios habla de muchas formas. Amén. Y en este tiempo nos habla por el Hijo. Y dice la palabra que ellos no pudieron entrar en el reposo porque desobedecieron, porque hubo falta de fe o de incredulidad en el corazón. Y el que el escritor utiliza estos fragmentos para aplicárnoslos a nosotros. No está hablando de esas solamente, sino que lo tomemos de ejemplo. Que igual que ellos que pecaron por incredulidad, no entraron en el reposo, sino que perecieron en el desierto por su desobediencia, de la misma manera nosotros, si permitimos que la incredulidad nos lleve al pecado, a desobedecer a Dios,
y a la rebelión contra Dios, tampoco entraremos en el reposo, y el reposo es Cristo Jesús. Y él lo cuestiona, Benito, porque dice, oye, ven acá, Dios te sacó por manos de Moisés, te mostró señales, hizo maravillas. O sea, ¿qué Dios no hace? Muchos de nosotros pasa así, Benito. Dios vive sanándonos, Dios vive proveyéndonos, amén. Dios vive bendiciéndonos, nuestra familia está sana, nuestros hijos están sanos y nosotros seguimos en la incredulidad, seguimos en la duda, en la vacilación, empezamos bien y vamos en la carne, nos damos cuenta que esa voz empieza a atacar. Por eso Pablo, el escritor de los Hebreos dice, retengamos firme hasta el fin nuestra confianza como al principio. Sí, muchos de nosotros empezamos bien en el primer amor, sirviendo al Señor, orando en las madrugadas, orando antes de dormir, hasta para darle gracias al Señor por la comida, ayunamos, estudiamos la Biblia y después se nos acaba la gasolina. Se nos acaba la fe, entra la duda, entra la incredulidad, entonces empieza uno a cuestionar si será o no será, si estaré en el camino correcto o no estaré en el camino correcto. ¿Será esto lo que quiere Dios? Ajá. ¿No será esto lo que quiere Dios? Empieza a entrar un mundo de demonios, sí, a hablar, porque esos son demonios que empiezan a hablarnos y el corazón se empieza a endurecer, ya no oramos, ya no ayunamos, ya no estudiamos la palabra como antes y ya como al principio. Por eso que me interesa esto, porque en Apocalipsis capítulo... le dice, tengo contra ti que has olvidado o has dejado tu primer amor. Pero otra versión dice, pero tengo contra ti que ya no me amas como al principio. Amén. Porque nosotros en el camino descuidamos esa relación con Dios y entramos en lo que se llama incredulidad por razón de la duda. Es por razón de que cuando nosotros unimos el concepto del amor que se menciona en el Apocalipsis y lo unimos al concepto de confianza que hace un momento se acaba de mencionar con respecto a que retengamos nuestra confianza primera, partamos de la siguiente base. El amor nos lleva a confiar plenamente en aquella persona en quien amamos. Cuando no hay amor, se pierde la confianza. Y al perderse la confianza, ya entonces dejamos de amar. Quiere decir que la confianza, y el término que se utiliza es un término para nuestro español que viene del término en latín fiducia. Y el término fiducia es fides. Y el término fides no es más que fe. Fe o fidelidad. Fidelidad en aquel que habla y tener fe en que lo que me dice es la verdad. Entonces, ¿qué significa? Nosotros perdemos la fe y al perder la fe, perdemos la confianza en Dios. Y al perder la confianza en Dios, perdemos el amor en Dios. Y al perder el amor en Dios, estamos totalmente en la oscuridad. Estamos en la tiniebla. Pero dice la palabra que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros desconfiamos de Dios por conveniencia. Así es. Por conveniencia, porque Dios nunca ha hecho nada en el cual nosotros tengamos que desconfiar de Él. Él siempre, todo lo que ha hecho para nosotros es bien, es bueno, es agradable y es perfecto. Amén. Quien entra en incredulidad y en duda por conveniencia, el hombre o el ser humano, por cuestión de comodidad y confort, para no tener que obedecer a lo que me hace resistir mi naturaleza pecaminosa. Exactamente. Es que de ahí tenemos que partir. Dios no ha hecho nada para que nosotros desconfiemos de Él. Nosotros desconfiamos porque nos conviene. Exactamente. Porque es una sinvergüenzura del hombre para caer en su carnalidad y en su pecaminosidad. Por eso que Dios le llama a eso pecado. Exacto. En un momento dado. Entonces tenemos que... No, es lo que menciona en Hebreos, por eso lo califica como pecado. Por eso, y quiero que sepas, Benito, que esto es interesante. Porque el capítulo 21 de Apocalipsis condena y castiga. Condena y castiga este tipo de situación. Amén. Miren, hermano, que solamente estamos tratando uno de los enemigos de la obediencia, para que ustedes vean la importancia de ir una y otra vez sobre este tema. ¿Por qué razón? Porque Carmen señalaba que en este tiempo a muchas personas le está llamando la profecía. ¿Cómo lo califica la palabra a las personas que andan
hablando y buscando profecía, y buscando ambientes proféticos y buscando esto, y todas son profecías de prosperidad y de bendición, etcétera, etcétera, y no profecía conforme a la Biblia. Personas que tienen comezón de oír, están buscando oír cosas nuevas, pero sin embargo cierran los oídos a la palabra de verdad, cierran los oídos a la palabra de corrección, cierran los oídos a la palabra de fe, a la palabra que te disciplina, a la palabra que te hace volverte a Dios y integrarte plenamente a Dios y ser uno con Dios. Entonces cierran esos oídos porque están buscando una palabra que les diga que todo va a cambiar y que no importa lo que hayas hecho, ni el desastre en el que vivas, ni lo sucio que te da su corazón, todo va a cambiar para ti y todo va a ser bendición. Es la misma condición que se encontraba el pueblo de Israel antes de caer en la esclavitud babilónica. Profetas que le decían todo va a ser bendición y al final no habían hablado de parte de Dios, porque Dios había fijado una palabra: ustedes me desobedecieron, se apartaron de mí, y esta es la consecuencia de su desobediencia, caer en cautividad. Es que dice que el padre al que ama disciplina. Amén. Y corrige a todo aquel que acepta por hijo. Y dice que ninguna disciplina al presente es causa de gozo, sino de tristeza, pero al final da fruto apacible a los que en ella son ejercitados. O sea, mi carne se va a resistir, mi yo se va a resistir. ¿Por qué? Porque yo creo que no quiero salir de mi zona de confort, y yo creo que lo conveniente para mí es lo que yo creo. Amén. No lo que Dios dice, sino lo que yo creo. Y es interesante, Benito, porque Dios castiga la incredulidad. Así y a los incrédulos. Así es. Dice en el versículo 8 del capítulo 21 de Apocalipsis: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, ese es otro tema. Amén. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. ¿Por qué Él pone los cobardes antes que los incrédulos? Porque solo una persona cobarde cae en incredulidad. ¿Qué es un cobarde? Cobarde es el que no quiere orar, cobarde es el que no quiere ayunar, cobarde es el que no quiere estudiar la Biblia, cobarde es aquel que no quiere vivir en santidad. No quiere vivir en santidad. En santidad, el que no quiere pagar el precio por seguir a Cristo. Amén. Por eso dice que nadie puede ser discípulo de Cristo si no se niega a sí mismo, toma su cruz y le sigue. Yo no puedo seguir a Cristo a mi manera, yo tengo que seguirlo a su manera. Y los cobardes son esas personas que le tienen miedo, temor a que el mundo los confronte por vivir para Dios. Sí, porque queremos agradar al mundo y queremos agradar a Dios. Es imposible. Y muchas veces, ¿qué hacemos? Bueno, Dios me comprende. Dios me comprende que yo soy así. Esto es un proceso. Entonces le debe golpear esa parte de la Escritura que dice que la amistad con el mundo es enemistad para con Dios. En otras palabras, es imposible. Cristo Jesús lo señalaría en el Evangelio. No se pueden servir a dos señores, porque amarás a uno y odiarás al otro. Entonces está claro que no existe conciliación entre Dios y el mundo. No hay grises. Y Pablo lo diría de otra manera. ¿Qué relación hay entre Cristo y Belial? ¿Qué? Entre la luz y las tinieblas. No existe ninguna. No existe ninguna comunión. No existe ningún parámetro. No existe ningún acuerdo de paz. No puede existir ninguna alianza. O somos de Dios o somos del mundo. Pero eso sí, mirad que os envío como ovejas en medio del lobo. Y cuando Cristo ora por nosotros, ora: no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Entonces nosotros tenemos que estar claros de nuestra identidad y el precio que tenemos que pagar por esa identidad y el premio que tenemos por mantener esa confianza. Y tú sabes que Pablo es duro. Aleluya. Sí. Capítulo 6. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Aleluya, contundente. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y la comunión? La justicia con la injusticia y la comunión. ¿Y qué comunión? La luz con las tinieblas. Mira, no, este pasaje lo usan para el novio incrédulo o la novia incrédula. No, y lo han reducido. Y los matrimonios. Han reducido y han metido ese pasaje únicamente para relaciones de noviazgo o de matrimonio. Y con esa forma se han blindado para poder hacer cualquier cantidad de sinvergüenzura en el resto de las relaciones. Entonces nos damos cuenta que ¿qué yo hago con una persona que cuestiona mi fe? ¿Qué yo hago con una persona que no vive mi fe? ¿Qué yo hago con una persona que ama a Gilberto Santa Rosa, ama los vicios, está en esto, está en lo otro? ¿Qué yo hago unida o ligada
a ese tipo de persona. Esa persona me va a influir lo que tiene en un momento dado. Entonces, Dios dice qué comunión hay, qué compañerismo. O sea, ¿qué haces parqueando con ese tipo de gente? ¿Qué haces que lo voy a convertir? La voy a convertir. No, hermano. La Biblia dice que tenemos que prestarle atención al Señor frente a lo que estamos viviendo. Y la incredulidad se está moviendo mucho en este tiempo porque son tiempos malos y los últimos tiempos. Y está atacando. Mira, yo siempre le hablo a los muchachos acerca de la batalla de la fe. ¿Por qué no dice la batalla por la bendición, la batalla por las promesas, la batalla por la herencia? Dice la batalla de la fe. Cuando venga el Hijo de Dios, ¿hallará fe en la tierra? Dice por la maldad de muchos, el amor de muchos se enfriará. Amén. ¿Por qué? Porque la incredulidad va a atacar tanto la vida del hombre que van a haber corazones tan malos. Por eso hay violadores, por eso hay homicidas, parricidas, por eso hay de todo, porque son corazones llenos de las tinieblas de Dios. Amén. Pero ese corazón no siempre fue así. Algo pasó que entró en él, la maldad. Y por eso, Benito, es importante. Pablo le dice a la iglesia de los Corintios, una iglesia llena de dones, sí, una iglesia llena de bendición y prosperidad, pero que tenían este problema, que no hay ambigüedad en Dios. O eres de Dios o eres del diablo. Pero aquí no hay de que un ratito con Dios y un ratito con el diablo. Aquí no se puede decir así: hoy estoy en la iglesia y mañana estoy haciendo cosas que no debo hacer. Inclusive sobrellamos un conflicto más profundo, el conflicto interno en el corazón. Cuando nosotros decimos: sigo a Dios, pero creo también en estas otras cosas. Voy a alabar a Dios, pero también creo en este otro tipo de cosas. Entonces, toda comunión entre la luz y las tinieblas no solamente opera con las relaciones que tenemos con otras personas, sino opera en la forma en cómo nosotros vivimos nuestra filosofía de vida. Hay personas que han llegado a tal punto de la ambigüedad, de la doble vida, de la división total, que terminan siendo una cosa en la iglesia y otra cosa en la casa. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pueden ser luz en la iglesia y pueden ser tinieblas en la casa? Porque no existe ninguna comunión y esas cosas habitan dentro de nosotros mismos y vivimos con esas dobles personalidades, triples personalidades y hasta 4 y 10 personalidades al mismo tiempo según el ambiente donde nos movamos, cuando el problema muchas veces no solamente está fuera en el otro, sino que el problema está dentro de nosotros y no lo queremos ver y no lo queremos hacer. Pero pasa, Benito, porque perdemos nuestra relación con el Señor. Nos vamos apartando. Increíblemente, el trabajo, las preocupaciones, el agotamiento, las aflicciones, la usa nuestra vieja naturaleza para crear en nosotros ese corazón incrédulo. Amén. Y sí, por eso yo le digo que son serpientes. Eso tú no lo vas a notar a legua. O sea, no va a ser evidente de una vez. Eso es poco a poco, sin darnos cuenta. Nos puede suceder tanto a hombres y mujeres de Dios, como a la ovejita que acaba de llegar a la iglesia, como el que tiene 1 año, 5 años, 10 años. Nadie está exento de vivir esta situación. Por eso nosotros estamos haciendo un llamado de atención, porque la Biblia es tajante con este punto. Mira lo que dice Hebreos 10, verso 35. No perdáis pues vuestra confianza, amén, que tiene grande recompensa. Amén. Porque es necesaria la paciencia. Porque muchas veces la duda y la incredulidad nos lleva a la impaciencia. Nos lleva a la impaciencia y caemos en desobediencia. Que fue lo que le pasó a Saúl. Saúl le pasó eso. Él no fue paciente en esperar en un momento dado. En esperar a Samuel. A Samuel, que era lo que iba a decir. Samuel le dice: espérame, no ofrezcas sacrificio hasta que yo llegue. Y él se desesperó porque el pueblo, porque siempre va a haber presión externa, siempre va a haber una presión externa para afectar. Satanás nunca puede doblegar puede entrar a nuestro interior si no
le damos permiso. Todo lo que hace es externo, todo es presión para que uno caiga en tentaciones, para que uno caiga en el pecado. Satanás no puede hacerlo por ti o obligarte. Al final tú y yo somos los que decidimos caer en duda y caer en incredulidad o mantenernos firmes en la fe y obedecer al Señor. Porque mira lo que dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Esa es una alabanza muy buena. Mas el justo por su fidelidad a Dios vivirá. Y si retrocediere no agradará a Dios. Pero nosotros los cristianos, los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, no somos de los que retrocedemos para perdición. Nosotros no somos de los que nos dejamos llevar por la presión de grupo, por la presión de los amigos, por la presión de los compañeros de trabajo, la presión de la escuela, en el colegio, la presión económica. Nosotros no nos dejamos mover. Nosotros no somos de los que retrocedemos ante esa situación. Nosotros somos de los que tenemos fe. Nosotros somos de los que, a pesar de que, mira. Pero es interesante, los que tenemos fe para la preservación del alma. Es que la fe es una batalla diaria que tú y yo tenemos que retener. Eso no lo va a hacer ni Dios ni el diablo. Eso nos toca a nosotros mantenernos. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Jesús nunca negó que nosotros íbamos a tener aflicciones, ansiedad, necesidades, que íbamos a tener situaciones difíciles, pero muchos de nosotros venimos a Dios con cantidad de problemas que queremos que Dios en un instante nos los resuelva. Hay que tener paciencia. Y nosotros tenemos que ser pacientes de que poco a poco y obedientes, porque a veces nosotros decimos, pero es que antes, cuando en el mundo yo estaba, me iba mejor que ahora. Y es un lenguaje muy mundano, es un lenguaje muy carnal el decir. Y que escuchamos a diario. Y es increíble, eso es renegar de Dios, eso es renegar de la fe, eso es caer en maldición, porque nunca nos va a poder ir mejor en el mundo que en Cristo, porque tal vez en el mundo teníamos muchas cosas, pero no alcanzábamos la salvación y no tenemos la paz. Y muchas veces en Cristo no tenemos paz porque no nos damos cuenta que son consecuencias de mi vieja vida, que ahorita Dios las va a superar, pero poco a poco, en la medida en que Dios utilice eso para afirmarnos en fe y en obediencia. Y es importante y es interesante porque veamos cómo todos los elementos se van integrando. Cuando en este último tema, muchas veces nosotros utilizamos un lenguaje que es del mundo y señalamos que antes eran mejores, antes no tenía tanto problema, antes esto. Pero reconoce, hermano, que estás en un proceso de crecimiento espiritual, en el cual tú te tienes que comprometer. Y tienes que comprometerte, ¿por qué? Porque la palabra te dice en esta noche que llegará en un momento en que tú y Dios serán uno, y que ya no vas a vivir tú, sino que Dios va a vivir en ti. Y ya no vas a hacer lo que tú quieres, sino vas a obedecer la palabra de Dios. Y ya no sentirás y ni harás comparaciones con el pasado, ni sentiremos ninguna de este tipo de preocupaciones, ni nos sentiremos afligidos frente a esas circunstancias. ¿Cómo lo expresaría Pablo? Lo expresaría en el capítulo 2 de la carta a los Gálatas, versículo 20, de la siguiente manera. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces ese versículo nos ilustra lo que nosotros estamos llamados a hacer y la manera en que estamos llamados a vivir. Y miren que el versículo menciona los elementos que hemos tratado. Menciona la fe como contrapartida a la incredulidad. Menciona el amor, menciona la integridad y la obediencia a Dios, porque cuando Cristo vive en uno, es que nosotros vamos a obedecer a Dios y vamos a obedecer en su palabra. ¿Por qué? Porque somos imitadores de Cristo y Cristo obedeció al Padre en todas las cosas, y como decía el hebreo, Él aprendió obediencia por lo que padeció.
Y es la obediencia que nosotros tenemos que aprender y darnos cuenta de que lo que Dios espera de cada uno de nosotros es que nosotros podamos repetir, como repitió Pablo, ese mismo versículo, y podamos decir que ya no vivimos nosotros, ya no vive nuestra voluntad, somos totalmente dependientes de Dios. Estamos totalmente entregados a la voluntad de Dios y a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y el mundo no tiene la fuerza de presentarnos algo diferente, y aunque nos los presente, nosotros tenemos la plena convicción de que estamos parados sobre la roca que nos permite resistir toda tentación y toda propuesta que el mundo tenga que hacernos, porque toda propuesta del mundo buscará siempre apartarnos de la obediencia a Dios y que nuestra alma se extravíe como consecuencia de nuestra desobediencia, que fue lo que ocurrió con Saúl. Al final, Saúl fue desechado. Cuando Samuel se retiraba y daba la espalda, Saúl, a pesar de todo lo que Samuel le había advertido de su desobediencia y su mal comportamiento, se tiró sobre Samuel y le jaló el vestido y lo desgarró. Y Samuel se regresa y le dice a Saúl: asimismo, Dios te ha desechado y te ha desgarrado del reino. Entonces, son las actitudes, porque la actitud no era tirarse sobre el profeta y desgarrarle el vestido. La actitud era arrepentirse y volverse a Dios y humillarse ante Dios. Esa era la fórmula que estaba establecida en la ley mosaica, pero que al parecer Saúl, por su incredulidad, tampoco comprendía y tampoco tenía la capacidad de aceptar. Y quería aparentar, Amén. porque con todo y que sabía que había desobedecido, que había sido rebelde y todo, le dice a Samuel: no importa, sé que he pecado, pero quédate aquí. Pero quédate aquí. Disimula. Participa con mi pecado. Mula, no ha pasado nada, mula. Y a veces somos partícipes de pecado ajeno sin darnos cuenta. Esto es terrible. Hay mucha. Nos lleva a muchos temas, hermano. Pero quiero que hagamos un alto y hacer un llamado de atención, Benito, porque el tiempo se nos ha ido. Esto es serio. Amén. Esto de la duda y de la incredulidad es serio, hermano. Porque, mira, dice la Biblia que Jesús fue a Nazaret. Así es. Mira, en el capítulo 6 de Marcos, en el verso 5, dice que no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ella las manos. Y estaba asombrado, Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Qué quiere decir eso? Mira, muchos de nosotros ha entrado este espíritu de apistía, de incredulidad, y nos está afectando que a tal punto que nos está impidiendo ver la mano de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la incredulidad detiene la mano de Dios, y detiene los milagros, y detiene la sanidad, y detiene la bendición y la prosperidad, porque no tiene que ver con que Dios no tenga poder. Es que Dios respeta nuestro libre albedrío y Dios respeta nuestras decisiones. Amén. Porque al final Dios quiere un corazón que voluntariamente le ame. Dios no quiere muñecos o robots o títeres. Dios quiere gente que diga: Señor, heme aquí está, yo haré lo que tú me digas, cuando tú me digas y como tú me lo digas. Pero mira, Benito, dice la palabra del Señor en Santiago, capítulo 1, verso 2: hermano, tened por sumo gozo cuando andéis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tú y yo tenemos que comprender que vamos a andar en pruebas. Vamos a andar en situaciones que van a presionar nuestra vida, pero si mantenemos la fe va a hacer que seamos pacientes. La Biblia dice que Abraham, el padre de la fe, le creyó a Dios, el cual da vida a lo que está muerto y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, cuando no había esperanza de que sucediese lo que Dios le había prometido. Él siguió creyendo que Dios lo podía hacer, que era poderoso para hacerlo. Yo no sé cuál sea tu desesperanza, pero créele aún en tu desesperanza. Mantente firme en la fe, obedeciendo a Dios, aun cuando no entiendas.
o no entendamos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y debemos creer que Él es poderoso para hacer lo que nos ha prometido. Y no podemos dejar que este espíritu de duda, que este espíritu de incredulidad nos ataque, porque al final nos va a llevar para el chamucadero, al final nos va a llevar para el infierno, porque en el infierno están los incrédulos. En el infierno están los cobardes, están aquellas personas que han decidido claudicar y rendirse ante la presión del mundo y de Satanás. Pero nosotros somos de los que nos mantenemos firmes ante las circunstancias, sabiendo que ese acto del diablo por tratar de detenernos no va a poder ser, porque la mano de Dios se va a mover en aquellas personas que tienen fe y que son obedientes a pesar de él. ¿Sabes, cielo? Cuando hacías referencia a esa parte del Evangelio donde no hace muchos milagros en Nazaret y se sorprende la incredulidad de ellos, es cuando Cristo le contesta a ellos que muchas viudas había en Israel en los tiempos de Elías, pero no fue sino una de Sarepta de Sidón que recibió el milagro. ¿Por qué? Porque el tiempo de Elías el pueblo cavilaba entre dos pensamientos. No sabía si Jehová era Dios o si Baal era Dios. Entonces estaba lleno de incredulidad. Y como estaba lleno de dudas, por incredulidad, los milagros no podían hacerse sobre el pueblo porque el pueblo estaba inmerso en la incredulidad. Sin embargo, fue aquella viuda de Sarepta de Sidón, que sí tenía fe, que pudo recibir el milagro. Y es interesante porque cuando uno se da cuenta por qué en este tiempo ocurren situaciones en donde no se ven los milagros, no se ve la mano de Dios, no se ve esto, es reflejo de un problema de incredulidad que primero hay que atender y hay que resolver. ¿Y cómo lo atendía y lo resolvía nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo lo atendía de la siguiente manera. Empezó entonces a enseñar. ¿Por qué? Porque la enseñanza, la palabra de Dios, va quitando el velo que existe en cada uno de nosotros y nos va mostrando la verdad del poder de Dios. Miren que es interesante, porque cuando nosotros vamos a Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles, la iglesia está unánime. Y al estar la iglesia unánime, la iglesia ora a Dios en esa unanimidad. Y miren lo que nos recoge la palabra. Dice la iglesia en oración. Ahora, y versículo 29 del capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo hable en tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. En otra manera de decir, es nuestra unidad en la oración, nuestra comunión con Dios, con el Espíritu Santo, lo que nos fortalece en fe y permite que la mano de Dios se mueva en sanidades y en prodigios. Si esto no está ocurriendo, entonces es que hay un ambiente de incredulidad. Y hay que romper el ambiente de incredulidad con la palabra para que entonces, fortalecidos en fe, la mano poderosa de Dios por el Espíritu Santo se mueva con poder y muestre la grandeza de Dios. Es que ese punto es interesante porque la palabra misma nos enseña que dice, y no se debilitó en la fe al considerar. Amén. La duda y la incredulidad entra cuando nosotros cavilamos en nuestro pensamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que dice la Biblia en Proverbios, tal es tu pensamiento, así es. Entonces, muchos de nosotros consideramos nuestro entorno antes que la fe. Amén. Y caemos en incredulidad. Pero el que ama a Dios y el que quiere obedecer, no importa, porque fe es no ver nada, amén, pero seguir creyendo que Dios lo hará. Amén. Y eso es lo importante, que nosotros tenemos que continuar sabiendo que no importa lo que estoy viviendo, lo que importa es obedecer al Señor. Amén. Así que bueno, amados hermanos, se acabó el tiempo. Hay muchas personas que nos han sintonizado. Aquí tengo páginas, ¿verdad?, en donde nos han sintonizado a través de las redes sociales. Pero queremos agradecer a Dios porque usted se conecta con nosotros, se queda allí y podemos recibir esa noticia de que usted está allí. Junior, Fabián, Mónica Morales, Milagro Nissenbaum, el hermano Luis Carlos Hernández, Abraham, Angie, Antonia Otero,
Nubia de García, el pastor Joel Rangel, Isela Caballero, Anita Bailey, Ismenia Sánchez, Larisa Rodríguez desde Guatemala. Estamos hablando de una cantidad enorme de personas que nos sintonizan programa tras programa en el programa Aquí a los Pies del Maestro live, que se transmite por todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, no sé qué más, y el canal de YouTube que tenemos. Usted lo puede buscar Jesucristo Imperio de Vida o Carmen de Cañate. Amén. Así que se despide de ustedes sus amigos y hermanos Carmen de Cañate y Benito Cañate en este su programa Los Pies del Maestro Live. Dios les bendiga grande y abundantemente, queridos hermanos. Amén.